Bueno, como hablábamos la clase pasada, vimos lo que fue las definiciones que nos daba la Ley General de Instituciones de Seguros Mutualistas. Si recordarán, estuvimos viendo los artículos que establecía. Y digo establecía y lo hablábamos al final porque hubo una reforma en el 2015. En el 2015 se intentó, o más bien lo que se hizo fue de que en un solo ordenamiento se juntaron disposiciones relativas a los seguros, a las fianzas y a los contratos de seguros, porque recuerden que tenemos una ley independiente que es la ley sobre el contrato de seguro, ¿sale? Que esa todavía va a quedar pendiente, pero la vamos a ver. Bueno, la ley que viene a reemplazar a la Ley General de Instituciones de Seguros Mutualistas es la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. ¿Sale? Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los aspectos de la reforma y qué fue lo que hay de nuevo dentro de la materia de seguros de fianzas, cuáles fueron las mejoras al respecto del funcionamiento interno y de los particulares, y también vamos a ver y el aspecto de las obligaciones de transparencia, porque la ley del 2015 obligó a una serie de obligaciones de transparencia a las instituciones de seguros y fianzas. Recordemos que en el 2015 fue cuando comenzó a existir o a ponerse muy, no puedo decirlo de moda, sino que se comenzó a legislar sobre las leyes de transparencia. Inclusive se crearon los organismos de acceso a la información pública y todo lo demás, ¿no? La famosa plataforma México y muchas otras formas de acceder a la información. Bueno, pues también impactó al área de los seguros y fianzas, se intentó dar un poco más de transparencia en el actuar de las aseguradoras, porque también, y no es ajeno, de que muchas veces las aseguradoras ocultan información o se niegan a entregar ciertos documentos o inclusive se niegan a entregar estados de cuenta a los usuarios, ¿no? Entonces, esta ley lo que intentó fue subsanar todos esas actitudes que estaban sin regulación jurídica y que ahora con la nueva ley de instituciones de seguros y fianzas, pues ya la encontramos legislada. Y vamos a ver lo que fue la reforma, vamos a ver los pilares de la reforma, los principios de la reforma y qué fue lo que se agregó. Eso es lo que nos compete el día de hoy y pues vamos a iniciar. Muy bien. Hoy nos toca revisar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que deroga la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Esto en el año del 2015. Bien, antes que nada quisiera que recordáramos la estructura del sector asegurador, ¿ok? Y está la Secretaría de Hacienda, que a su vez tiene una Dirección General de Seguros y Valores, que a su vez tiene una Dirección de Seguros y Fianzas, la cual da origen a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la cual va a regular las afianzadoras, las aseguradoras y las reaseguradoras. Estas últimas dos, las aseguradoras y las reaseguradoras, tienen un organismo independiente que se llama la AMIS, si recordaremos. Y las afianzadoras y las aseguradoras son reguladas por un organismo desconcentrado que se llama la CONDUCEF. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos el primer círculo de contacto, la CONDUCEF con los usuarios y los usuarios con las aseguradoras. Bien, sí quise que recordáramos la estructura del sector asegurador porque vamos a estar mencionando algunas cositas ahorita en lo que vamos a ver de la reforma
y pues quiero que tengan claro pues la estructura, ¿no? del sector asegurador. Bien, entonces ahora sí continuamos. Bien, en abril del 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto por la cual se expide la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Y la vamos a abreviar LISF para efectos de economía, ¿no? También se reformaron y se adicionaron diversas disposiciones sobre la ley del contrato de seguros. Este ordenamiento es nuestra actual ley de instituciones de seguros y de fianzas, la cual también regula algunos aspectos de los seguros. Bien, la nueva ley representa un marco normativo moderno que reúne los diversos ajustes que se han venido incorporando desde la promulgación original de las leyes de seguros y fianzas y va a integrar o integra en un solo ordenamiento las disposiciones aplicables a ambas materias, dando así una uniformidad a estas regulaciones. ¿Qué quiere decir? Lo que se busca es brindar un instrumento jurídico eficaz y sumario. ¿Para qué? Para que sea esa misma ley la que regule las instituciones de seguros y fianzas y los contratos de seguros, que en este aspecto hay que reconocerlo, las instituciones de seguros pues se manejan con contratos de seguros, entonces resultaba tal vez un poco práctico, dada la redundancia, que hubiese un ordenamiento separado de la legislación que regulaba las instituciones de seguros y otro ordenamiento totalmente independiente que regulara solamente el contrato de seguros. Sin embargo, la ley sobre el contrato de seguros sigue vigente en todo lo que no se agregó aquí a la ley de instituciones de seguros y fianzas. Bien, asimismo, la nueva ley se homologa en lo aplicable a la legislación de los seguros y las fianzas con el resto de la normativa en la materia. Ahora, con esta nueva ley, ¿en qué se avanza o en qué se avanzó? Es decir, vamos a encontrar el inicio de la modernización del régimen de solvencia, vamos a encontrar el desarrollo de las actividades de la aseguradora y la fianzadora, vamos a encontrar la promoción de una mayor competencia entre las entidades aseguradoras y el fortalecimiento del régimen de protección a los usuarios de estos servicios financieros. Al respecto de este punto de la promoción de una mayor competencia, recuerden que tanto el liberalismo como el neoliberalismo rezaban que el Estado debía sacar las manos del mercado. Y en el aspecto de seguros y fianzas, lo que se busca es evitar que existan instituciones privilegiadas por el Estado y que estuvieran en alguna posición que representara una ventaja poco ética o una injusta competencia al respecto de las demás. Entonces, esta ley lo que hace es fomentar un piso parejo entre todas las instituciones de seguros y fianzas. Ahora, también la ley robustece el marco jurídico de los sectores de seguros y de fianzas, conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Aquí voy a hacer una pausa. Recuerden que actualmente las instituciones de seguros y fianzas se están rigiendo mucho por estándares internacionales, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hizo la ley de instituciones de seguros y fianzas fue estandarizar el mercado mexicano de seguros para hacerlo más atractivo a la inversión extranjera y para promover que vinieran a nuestro país pues instituciones de seguros a ofrecer sus servicios aquí en territorio nacional. Bueno, continúo. También lo que busca es alinear tres procesos de disciplina.
que pueden contribuir a reducir la probabilidad de que las entidades aseguradoras y afianzadoras enfrenten problemas financieros que pongan en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones al respecto de los seguros. Es decir, lo que busca esta ley es evitar que, derivado de un mal manejo de los activos de parte de las empresas de seguros y las aseguradoras, los que terminen pagando los platos rotos, por decirlo así coloquialmente, sean los usuarios, es decir, los asegurados, que en determinado momento no se puedan cumplir los contratos o las pólizas que hubiesen adquirido para precisamente tener una seguridad jurídica. Recordemos que precisamente el negocio de los seguros y de las fianzas es el riesgo y la necesidad de impedir el riesgo o de evitar el riesgo o de minimizar el impacto que pudiese llegar a tener un riesgo derivado de una actividad cual sea. Bien, ¿cuáles son estos tres ejes o estos tres principios que va o que inserta la ley de instituciones de seguros y fianzas? ¿Sí? La disciplina regulatoria, la autodisciplina y la disciplina de mercado. Más adelante vamos a ver cómo se desarrollan estos tres términos, así que les pido estén atentos, espero que estén tomando apuntes. Bien, continúo. Bien, la ley, si se dan cuenta, no estoy pronunciando las siglas completas, entonces ya vimos que LIFS significa Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, entonces cuando yo me refiero a la ley, me refiero a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, ¿sale? Bueno, la ley considera un modelo de supervisión basado en el fortalecimiento de tres pilares, ¿sí? Pilar número 1, la solvencia, que son los requerimientos cuantitativos. Número 2, la revisión y el control, que son requerimientos cualitativos. ¿Sí? Y el tercer pilar, que es la disciplina de mercado, que tiene que ver con esto que comentábamos al principio, que es la transparencia de la información. Es decir, volver a las instituciones que dejen de ser una caja fuerte, que pasen a ser responsables de la información que manejan y responsables al respecto de la información que tienen que dar. ¿Sí? De esta manera, en la ley se establecen nuevos requerimientos en materia de gobierno corporativo y revelación de información, es decir, los pilares 2 y 3. Los pilares que ataca la reforma son el segundo y el tercero, el gobierno corporativo y la revelación de la información, cuya implementación representa un reto para las instituciones que integran los sectores seguros y fianzas. Es decir, a través de la promulgación de esta ley, las instituciones tuvieron que adaptarse a la nueva normatividad, ¿sí? Y fueran de la naturaleza que fueran. Bien, ahora vamos a poner un poquito en datos gráficos los pilares, ¿sí? La solvencia de las instituciones se basa en tres pilares, pilar 1, 2 y 3. En el pilar 1 vamos a encontrar las reservas técnicas, ¿bien? Y que por lo general va a ser una cantidad de dinero que va a estar para el momento en que sea necesario, ¿sí? También vamos a encontrar requerimientos de capital, que también pueden ser al respecto de crédito, ¿sí? Es decir, con qué capital cuentan estas instituciones y también qué capacidad de endeudamiento tienen. También las inversiones, que va a que va a referirse sobre todo a la cantidad de capital que una institución tiene en la especulación. Recordemos que la especulación del mercado
se refiere a intentar prever ganancias con base en la fluctuación del mercado de valores. Pero eso puede conllevar a ganar recursos o a perder recursos. Bien, el reaseguro, que ya lo habíamos visto, que es básicamente un seguro sobre otro seguro. Y las normas prudenciales, que esas ya son un poquito ya más internas. Entonces, el pilar número 1 es el pilar básico de la solvencia. Los 3 pilares hacen la solvencia plena. Ahora, en los 3 pilares vamos a encontrar cuestiones de mercado, de crédito, de liquidez, de concentración, de descalce y cuestiones operativas que van a derivar si la institución es fuerte o es una institución que no se encuentra cumpliendo con los 3 pilares y que podría tener ciertas o ciertos problemas al momento de su actuación, ¿no? El segundo pilar y el tercer pilar, que son los que toca la reforma, es el gobierno corporativo, entendiéndose como el gobierno interno de cada institución, la administración de riesgos, el control y auditoría internos y la supervisión del supervisor, ¿sí? Este va a ser el pilar de revisión y control. Y número 3, la transparencia y revelación de información y la revisión de mercado, siendo el más importante la transparencia y la revelación de la información, convirtiéndose en parte de este tercer pilar, que es la disciplina del mercado. Bueno, entonces ya con este pequeño apoyo gráfico continuamos. Ahora, los requerimientos previstos en la ley presentaron nuevos retos para las instituciones. En la ley se presentan diversas referencias a la figura del actuario, lo que demuestra la importancia de que en este nuevo marco legal se otorga a esa profesión. En particular se observan referencias en los siguientes temas: el gobierno corporativo, como ya lo dijimos, la administración de riesgos, la función actuarial, el diseño de los productos, refiriéndose más bien a lo que van a ofrecer, qué vas a ofrecer y cómo lo vas a ofrecer y cómo lo vas a respaldar, la constitución y evaluación de las reservas técnicas, que ya lo hablamos un poquito, ¿no? Que es, la reserva técnica es como un fondo de desastres, así lo podría yo equiparar. Es el mínimo de capital previsible que debe de existir para un funcionamiento óptimo, sin tener situaciones de crisis. Bien, también sobre el reaseguro, que ya lo vimos, y la determinación del requerimiento del capital de la solvencia, que ya vimos la solvencia en su primera etapa y la solvencia plena. Bien, ahora vamos a hablar de los requerimientos del pilar 2, ¿sí? Las obligaciones del Consejo de Administración. Estamos hablando del gobierno corporativo. Bien, ¿qué es lo que nos dice la ley de instituciones de seguros y fianzas al respecto de este primer aspecto de las obligaciones del Consejo de Administración dentro del gobierno corporativo de las instituciones? Bien, y nos dice que las políticas y normas en materia de suscripción, diseño de productos de seguros y de fianzas, reaseguro o reafianzamiento, reaseguro financiero o comercialización, desarrollo de la institución y financiamiento de las operaciones, son los puntos en los que deberán tener este impacto, ¿no? Es decir, deberán definirlo y aparte deberá ser aprobado. ¿Qué más deberá entrar en esta obligación del Consejo de Administración? Bien, recordemos que van a tener que definir y aprobar las operaciones de reaseguro financiero y emisión de títulos de crédito, las operaciones de transferencia de riesgos técnicos al mercado de valores. Aquí es donde está la especulación al momento de invertir. Es decir, están obligados a prever
qué es lo que puede salir mal en la fluctuación del mercado. Si bien es cierto, el mercado de valores es muy complicado, no menos es cierto de que estas instituciones de seguros cuentan o pueden contratar a personal especializado para prever esos riesgos. Y eso es lo que se refiere esta nueva reforma. Ahora, también deberán aprobar las normas para evitar conflictos de intereses entre las áreas de la institución. ¿Por qué es importante evitar los conflictos de intereses? Para evitar que el funcionamiento de la institución de seguros o fianzas se vea entorpecida por los intereses de terceros, ¿sí? Entonces, un funcionamiento ético, por así decirlo, requiere que no exista conflictos de intereses al interior de las empresas. Bien, ahora, otra obligación indelegable del Consejo de Administración es la política de inversión de activos de la institución. Es decir, las políticas generales en materia de prestación de servicios y de atención a usuarios. También se va a referir a la solicitud de autorización para el uso por parte de la institución de un modelo interno para el cálculo del requerimiento de capital de solvencia. Es decir, esto también va a ser obligación del Consejo de Administración. Van a tener que prever su capital de solvencia y sobre todo también calcular a cuánto debe de establecerse aquel capital para su óptimo funcionamiento. De la misma manera, va a ser obligación del Consejo de Administración el establecimiento de los mecanismos necesarios para controlar, es decir, ¿qué va a tener que prever y controlar? Número uno, el diseño y viabilidad técnica y financiera de los productos de la institución. Es decir, que lo que ellos van a ofrecer dentro del mercado de seguros sea viable, tanto técnica como financiera, es decir, que tengan los medios para proveer los servicios, pero también los medios para proveer los recursos, porque recordemos que el contrato de seguros o la póliza que se emita en el momento en que se actualiza el riesgo que se encuentra cubriendo, pues la institución de seguros deberá de responder por la obligación prometida, la indemnización prometida o la cuantía prometida. Bueno, también la evaluación de riesgos de los activos e inversiones. De nuevo, la ley hace mucho énfasis en que deberán controlar la evaluación y el registro de los activos y las inversiones. ¿Para qué? Porque recordemos que en muchas ocasiones estas instituciones se encuentran respaldando trabajadores o personas en algún tipo de situación vulnerable. Entonces lo que se intenta evitar es de que la empresa se pueda declarar en bancarrota derivado de una mala administración de los activos, o también puede ser, ¿por qué no?, de una dolosa administración de los activos. Bien, también deberán establecer mecanismos para controlar la constitución, evaluación, registro y la suficiencia de las reservas técnicas. Como vemos, vuelve a hacer mucho hincapié en que se deben de cuidar tanto los activos, las inversiones y las reservas técnicas. También deberán, el Consejo deberá prever y, como dice aquí, establecer mecanismos para controlar la suficiencia de los activos e inversiones para cubrir la base de inversión, el cálculo del requerimiento de capital de solvencia, la suficiencia de los fondos propios admisibles y los riesgos asumidos, la capacidad financiera para retenerlos, así como sus operaciones de reaseguro y reafianzamiento. Ahora, aquí establece, bueno, una empresa de seguros pues se basa, como ya lo vimos, en los riesgos, ¿no? Intentar ser esa certeza jurídica
detrás de un riesgo que bien no se sabe en qué momento se va a actualizar o si se va a actualizar, ¿no? Pero lo que intenta esta nueva ley es que las instituciones estén seguras de poder tener la capacidad financiera para asumir esos riesgos que se están comprometiendo a cubrir, así como las operaciones de reaseguro y reafianciamiento, que son también riesgos, pues recuerden que es un seguro sobre el seguro y es un afianzamiento sobre un afianzamiento, es decir, fianza sobre fianza. Ahora, también se establece que la revisión y evaluación debe ser al menos anualmente de los resultados de la prueba de la solvencia dinámica de la institución y también la constitución de comités de carácter consultivo. Muy bien, ahora hablemos un poquito en aspectos gráficos, ¿sí? Aquí tenemos el sistema de gobierno corporativo, que es el ámbito del que estamos hablando el día de hoy. Aquí tenemos la idoneidad de los funcionarios, el establecimiento de comités, que son los otros dos puntos que toca la reforma. Bueno, pues el sistema de gobierno corporativo debe garantizar una gestión sana y prudente de su actividad, también de su instrumentación y seguimiento, sea responsabilidad del Consejo de Administración, ¿sí? También el sistema de gobierno debe procurar que se tenga una estructura organizativa transparente y apropiada con una clara y adecuada distribución de las funciones. Esto es para la óptima o el óptimo funcionamiento de la institución de seguros. También nos habla de que el sistema de gobierno debe corresponder a la naturaleza y a la complejidad de las operaciones de su giro. También deben considerar mecanismos eficaces para garantizar la oportuna transmisión de la información y también deben de estar o estarán sujetos a una revisión interna por parte del consejo de la institución que se trate. Por ejemplo, bueno, ahorita hacemos esa pregunta al final. Bien, seguimos en el rubro del sistema de gobierno corporativo. El sistema de gobierno corporativo debe considerar las siguientes funciones. Número 1, la administración integral de riesgos. Es decir, deberán contar con un sistema eficaz que comprenda las políticas, las estrategias, los procesos y los procedimientos de información necesarios para vigilar, administrar, medir, controlar, mitigar e informar al Consejo de Administración de forma continua sobre los riesgos a los que se pueda estar o que pueda estar expuesta la institución, así como las interdependencias de dichos riesgos. Ahora, el Consejo de Administración será el responsable de aprobar dicho sistema. Deberá también el sistema de gobierno corporativo formar parte de la estructura organizacional de la institución y considerarse en sus decisiones estratégicas. Continuamos. Recuerden que es cómo debe de funcionar el sistema de gobierno corporativo al respecto de la administración integral de riesgos, de acuerdo a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Bien, también deberá ser manejado por un área específica, que será la responsable de diseñar, implementar y dar seguimiento a este sistema. Dicha área tendrá, entre otras funciones, proponer al Consejo de Administración los límites de exposición al riesgo, presentar anualmente al Consejo la autoevaluación de riesgos, solvencia e instituciones. Ya lo acabamos de mencionar, que es un requerimiento que establece
la ley de instituciones financieras, sobre todo para garantizar que se tiene los recursos para responder a las obligaciones que se han contraído. También que se deberá identificar, medir, monitorear e informar los riesgos que se encuentre o a los que se encuentre expuesta la institución. Y sobre todo, el sistema de gobierno deberá procurar y sobre todo deberá vigilar que sus operaciones se ajusten a los objetivos, políticas y procedimientos aprobados por el Consejo. Bien, asimismo, deberá abarcar cuando menos los riesgos establecidos para el cálculo del riesgo, ¿sí? Es decir, el riesgo de suscripción, el riesgo de mercado, el riesgo de descalce, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, el riesgo de concentración y el riesgo operativo. Ahora, el sistema de gobierno corporativo deberá abarcar lo siguiente: el nivel de cumplimiento de los objetivos, políticas y procedimientos para garantizar la solvencia económica de las asociaciones. También deberá detectar necesidades globales de solvencia. De nuevo encontramos mucho énfasis en el aspecto de la solvencia. Entonces, hablamos de las necesidades globales de solvencia. De acuerdo al perfil de riesgo específico, los límites de riesgo aprobados y la estrategia comercial. De nuevo, el sistema de gobierno corporativo debe prever la solvencia interna. También el cumplimiento de los requisitos de inversiones, de riesgos, de reaseguro, de refinanciamientos y de garantías, ya sean requerimientos de capital o respaldos de seguro. También la desviación entre el perfil de riesgo y la hipótesis para el cálculo del RCS. El RCS lo establece la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y lo que va a hacer es un requerimiento nuevo. Este requerimiento nuevo se refiere al requerimiento de capital de solvencia. Este requisito vuelve a poner el dedo en el renglón de que las instituciones, seguros y fianzas deben de ser solventes, ¿sí? Así como una propuesta de medidas para atender las deficiencias. Todo esto del gobierno corporativo se refiere a el aspecto de cuidar la solvencia. Número 2. Control interno. Seguimos dentro del apartado de gobierno corporativo. El gobierno corporativo debe considerar las siguientes funciones. Al respecto del control interno, deberá establecer un sistema eficaz y permanente que consistirá en el diseño, el establecimiento y la actualización de medidas y controles para el cumplimiento de la normativa interna y externa. El sistema de Contraloría Interna deberá ser acorde con las características individuales de cada institución y debe contemplar como mínimo los aspectos relacionados con la creación de un ambiente de control de la organización, la definición de las actividades diarias de control, el establecimiento de mecanismos de información y comunicación y la implementación de mecanismos de monitoreo. Estos son requisitos que establece la nueva ley al respecto del control interno dentro del sistema del gobierno corporativo. La auditoría interna. ¿Qué nos dice la nueva ley de instituciones de seguros y fianzas? Bien, nos dice que la auditoría debe ser objetiva e independiente de las funciones operativas
y será efectuada por un área específica que forme parte de la estructura organizacional. Ahora, el área de auditoría interna será responsable de verificar la aplicación adecuada de las políticas y las normas establecidas por el Consejo y el correcto funcionamiento del sistema de control interno. Esta área deberá contar con procedimientos documentados. ¿Por qué? Porque también en determinado momento se les puede exigir cuentas a las instituciones de seguros y deberán ofrecer la documentación que respalde que han cumplido con los requisitos que establece la ley. Bien, los resultados y recomendaciones derivadas de la auditoría interna deberán ser notificados al Consejo de Administración y a la Dirección General de la institución. Bueno, la función actuarial. La función actuarial es uno de los nuevos rubros que aparecen en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. ¿Qué nos habla sobre la función actuarial? Bien, nos dice que el actuario va a coordinar las labores relacionadas con el diseño y viabilidad de las notas técnicas. Va a coordinar el cálculo y evaluación de las reservas técnicas. Va a verificar la adecuación de las metodologías y modelos utilizados, así como de las hipótesis empleadas en el cálculo de las reservas técnicas. Va a evaluar la confiabilidad, la homogeneidad, la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las reservas técnicas, es decir, que existe una certeza que en realidad la cantidad que se está reportando dentro de las reservas técnicas exista y se encuentre respaldado, y sobre todo que sea confiable esa información y que todos los documentos tengan la misma información. A eso se refiere la homogeneidad, la certeza. Bien, también va a comparar la estimación empleada en el cálculo de las reservas técnicas con los reportes de riesgos, ¿no? O con lo que se prevea dentro de los riesgos. También va a contribuir a la aplicación efectiva del Sistema Integral de Administración de Riesgos. En particular, al modelar el riesgo en que se basan el cálculo del requerimiento del capital de solvencia y la autoevaluación de riesgos y solvencia institucionales. Va a informar al Consejo de Administración y a la Dirección General sobre la confiabilidad y razonabilidad del cálculo de reservas técnicas, sobre las políticas de suscripción de riesgos y también sobre la idoneidad de los contratos de reaseguro. Sobre todo que cumplan con el aspecto legal que la ley exige. Bueno, al respecto del quinto eje, va a hablar sobre la contratación de servicios con terceros. ¿Sí? Nos habla que dentro del sistema del gobierno corporativo, el Consejo de Administración debe definir y aprobar las políticas y procedimientos relativos a su contratación que garanticen su apego a la normatividad y que prevean mecanismos de reporte al comité de auditoría. También el director general va a ser el responsable de implementar dichas políticas y procedimientos. Y por último, el control y el seguimiento se debe considerar en los sistemas de administración integral de riesgos, tanto de la Contraloría Interna, así como de la Auditoría Interna. A ver, antes de continuar, ¿me podrían decir qué hora es? 5:06, profe. ¿De qué hora terminamos? 5:20, ¿no? Ah, entonces sí nos da tiempo. Sí.
Bueno, ahora hablemos de la ley de instituciones de seguros y fianzas, pero sobre los requerimientos del pilar 3. ¿Recuerdan o recordemos que el pilar 3 es el aspecto de la revelación de la información, de las obligaciones de transparencia, por así establecerlo? Bien, aquí encontramos que en primer lugar la revelación de información va a cubrir estados financieros, las notas de revelación de los estados financieros, el dictamen del auditor externo independiente, la cobertura base de inversión y la calificación de calidad crediticia. También va a incorporar la información corporativa, financiera, técnica, de reaseguro, de reafianzamiento, de administración, de riesgos, de regulación, la administrativa, la operacional, la económica, la información del nivel de riesgos, la información de solvencia y también la información jurídica que determine la comisión. Cuando aquí se me escapaba, cuando me refiero o la ley se refiere a la comisión, es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿sí? Por eso estaba ahí la estructura del sector asegurador, ¿sale? Ahora, la revelación de información, ¿sí? Vamos a encontrar el reporte sobre la solvencia y condición financiera, que se abrevia como RSCF, ¿sí? Este reporte va a ser de los que van a estar dentro de las obligaciones de revelación de información, así como los estados financieros, las notas de revelación a los estados financieros, el dictamen del auditor, la cobertura y la calificación de la calidad crediticia. También, hablando sobre el reporte sobre la solvencia y condición financiera, debe tener un breve resumen del contenido del reporte, incluyendo cualquier cambio significativo en la suscripción de negocios, perfiles de riesgo, posición de solvencia, el gobierno corporativo, y la explicación debe estar dirigida al público en general. Es decir, el reporte sobre la solvencia y condición financiera tiene estas etapas que está de este lado. El resumen ejecutivo se refiere a la breve explicación o resumen del contenido del reporte. ¿Ok? Este documento es importante. ¿Por qué? Porque el reporte sobre la solvencia y la condición financiera es básicamente un documento periódico que deben realizar. Bien, ahora vamos a la descripción del negocio. ¿A qué se refiere con la descripción del negocio? Bien, se refiere a una descripción detallada de el negocio, su entorno, su situación jurídica, su domicilio, sus accionistas, sus operaciones y ramos, los eventos significativos del año, factores positivos y negativos, estructura legal del grupo y también los nexos patrimoniales. También deberá obtener o describir el desempeño a través de la emisión, costos y transacciones que se hayan hecho, así como el desempeño de las inversiones. Deberá también contener los ingresos y los gastos no relacionados con la suscripción y cualquier otra información que se considere relevante para la descripción del negocio. Al referirse a ingresos y gastos no relacionados con la suscripción, es decir, ingresos y gastos no relacionados con la actividad de prestación de los seguros. Ahora, el gobierno corporativo. Dentro del reporte sobre la solvencia y condición financiera, ¿qué debe llevar al respecto del gobierno corporativo? Va a ser una descripción detallada
del sistema de gobierno corporativo y su concordancia con el perfil de riesgos. También va a integrar la estructura organizacional, mejor llamado organigrama, va a tener un sistema de remuneraciones o va más bien a declarar cuál es el sistema de remuneraciones, va también a comunicar cuáles son los requisitos de idoneidad de los funcionarios, también va a comunicar el sistema de riesgos, control interno, función actuarial, la auditoría y etcétera, todos esos organismos del control interno del gobierno corporativo. También el proceso de elaboración de la autoevaluación de riesgos que pues debe de entregarse como requisito, ¿no? Al respecto del perfil de riesgos, va a comunicar acerca de la descripción de cada categoría, es decir, el nivel de exposición, concentración, mecanismos de mitigación, sensibilidad de la empresa al riesgo y cualquier información relevante. Esta descripción debe incluir al menos los riesgos utilizados para el cálculo de los requerimientos del capital. A continuación vamos a ver sobre la solvencia. Debe tener pues, los tipos de activos que tiene la empresa, señalando los métodos de evaluación utilizados pues, para determinar que en realidad son activos y que en realidad existen. Y también la constitución y evaluación de reservas técnicas y otros pasivos. Y también deberá contener los respaldos que den certeza de que esas reservas técnicas en realidad existen. Ahora, gestión del capital. Se refiere a la descripción detallada del nivel de fondos propios admisibles y su clasificación, también los requerimientos del capital y las diferencias entre las fórmulas estándar y del modelo interno. También la descripción de los faltantes del capital y acciones para subsanarlos. Aquí se refiere a las pérdidas, es decir, perdimos capital y cómo lo vamos a subsanar. Bueno, el modelo interno se refiere básicamente a la información cuantitativa y cualitativa para el modelo, es decir, el alcance y la cobertura del modelo, la metodología y nivel de confianza o el horizonte del tiempo, las actividades de mitigación de riesgos y la documentación que sustenta que su modelo de actividades es viable. Y también la información cuantitativa, que es un anexo cuantitativo relativo a la información corporativa, financiera, técnica, de reaseguro, de refinanciamiento, de administración de riesgo, la regulatoria, es decir, mera, pura estadística sobre, pues, sus rubros de acción, ¿no? Bien, jóvenes, este es el fin de la clase. Ahora, ¿por qué este documento es importante y por qué lo vimos tan a fondo? Porque es el documento a través del cual las instituciones de seguros van a rendir la transparencia, ¿sí? Como vimos, parte de la reforma, y en especial este último, deviene en las obligaciones de transparencia, ¿sí? Entonces, para fines de la rendición o el cumplimiento de la transparencia, el documento que se entrega es el reporte sobre la solvencia y condición financiera, el famoso RSCF. Ese es el documento novedoso que inserta la reforma y que a través del cual, a partir de la vigencia de esta, se encuentran reportando o transparentando sus recursos. También vimos el aspecto de todo este andamiaje de la reforma que busca brindar a los asegurados la certeza de que si ellos acceden a un seguro, el seguro va a estar obligado a garantizarles el cumplimiento de lo que ellos están contratando. ¿A través de qué? A través de todas estas obligaciones que se imponen al seguro de vigilar sus activos, vigilar sus riesgos, vigilar sus inversiones, establecer
¿cómo podría decirlo yo? Un respaldo, que es la reserva técnica, a través de la cual debe ser suficiente para responder a sus obligaciones sin que ello represente una crisis. También nos encontramos de que en esta nueva reforma encontramos la definición de 3 pilares, ¿sí? Y que impacta precisamente a 2. El segundo y el tercero, que ya lo vimos que al respecto del segundo es el gobierno corporativo, que se va a regular y estandarizar, así como la administración de riesgos, que va a ser una obligación del sistema de gobierno corporativo y regular, ¿no? Y eso es el pilar de la revisión y el control que busca con la reforma garantizar y dar certeza en el mercado de valores, ¿no? También, por ejemplo, vimos las obligaciones que con esta nueva reforma recaen sobre el Consejo de Administración. Recordemos que el Consejo de Administración de las empresas, pues es el gobierno interno constituido, ¿no? Básicamente. Así como todas estas obligaciones que se imponen ahora a los gobiernos internos, ¿no? Que garantizar una gestión sana, brindar instrumentos de seguimiento, establecer una estructura organizativa clara, apropiada y eficaz, que sea clara la distribución de las funciones, que corresponda las actividades con lo que se reporta que se hace, que se hagan mecanismos o que se establezcan mecanismos eficaces para la oportuna transmisión de la información dentro del gobierno corporativo, ¿no? Y también sobre las revisiones internas y las revisiones a las que van a estar sujetos, ¿no? Entonces, estos son los puntos que contempla la reforma a la ley de, bueno, esta nueva ley de instituciones de seguros y fianzas, que viene a reemplazar la Ley General de Instituciones de Seguros Mutualistas, ¿no? De la misma forma que la clase pasada vimos los artículos relevantes de aquel ordenamiento, en la siguiente clase vamos a ver los artículos relevantes de la Ley de Seguros y Fianzas. Ya conocemos la historia, ya conocemos qué es lo que ingresa de nuevo al mercado de los seguros y fianzas, pues ahora ya estamos en condiciones de saber qué artículos son aplicables al aspecto general de las instituciones de seguros y fianzas y cuáles son las nuevas definiciones que establece. También vamos a ver cuáles son los aspectos en los que converge con la ley del contrato de seguros y veremos la ley del contrato de seguros. Pues eso sería todo por esta clase. Espero que no haya sido tan pesada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Gustavo, no te veo, creo que entra la luz por tu ventana. Sí, profe, pero no, estamos bien. Bueno, de todas maneras, si en este momento no tienen alguna pregunta, pero en el transcurso del día o de la semana, al momento de revisar sus apuntes, tienen preguntas, pueden mandarme, ya saben, a través de mi correo o a través de mi WhatsApp, con mucho gusto. ¿Sale, jóvenes? Profe, Sí, profe. Bueno, entonces pues cuídense mucho, jóvenes, nos vemos el siguiente domingo. A los compañeros que están enfermos me los saludan mucho, que se cuiden y que se recuperen pronto, ¿sale? Sí, profe. Tarea, no sé todavía, yo creo que en el transcurso de la semana les digo si les encargo tarea, pero sería relativo a investigar
sobre los riesgos en materia de seguros, ¿sale? Para que se vayan teniendo una idea. Y pues, ahora sí, la siguiente clase, si quieren ya traer su ley de instituciones de seguros y fianzas y su ley del contrato de seguros, ya pueden traerla en electrónico para que no gasten. Porque ¿se acuerdan de la clase de la Ley General de Instituciones de Seguros y Fianzas? Y mutualistas, perdón. Que vimos artículo por artículo. Así va a ser la siguiente clase. Entonces, si alguno de ustedes quiere ir siguiendo los artículos en su ley, salud libreros, Gracias. para, no sé, poner marcadores o algún separador, pues pueden hacerlo, ¿sale? Ya nada más traigan en su teléfono o en el dispositivo que ustedes vean su ley, ¿sale? Entonces sería, de tarea sería entonces investigar sobre los riesgos de materia de qué, perdón. De seguros y fianzas, pero todavía no la determino bien, amigo. Y la otra dijo que la ley de seguros y fianzas. Ajá, y tú entras ahí al depositario digital de la Cámara de Diputados y ahí la bajas gratis, Ok, muchas gracias. ¿sale? Muy bien. Entonces, sería todo por el día de hoy, jóvenes. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente domingo. Esperemos que esto ya pase pronto para que nos veamos en el salón de clases. ¿Sale? Sí, profe. Luego, profe, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta jóvenes. luego. Gracias, buena tarde.